Buenas tardes. Vamos a trabajar ahora el curso de comprensión y fluidez lectora. La clase anterior estuvimos platicando acerca de los niveles que se tienen como tal para poder desarrollar este medio como tal. Entonces, ahora vamos a estar viendo lo que es parte de la fluidez. Encontramos entonces que dice, para ser un buen lector no basta con leer textos y más textos. Es necesario aprender a cuestionar el discurso y a obtener información de él. Recuerdan que el fin primordial de la lectura es comprender, ¿verdad? Y a su vez poder avanzar, pero no solamente como tal el estar en un momento determinado, leer y leer, y de qué me sirve a mí leer 3 libros y de los 3 libros ni siquiera entendí ninguno. Entonces, toda esta situación es muy importante que nosotros empecemos a manejar. Lo siguiente es, acá nos habla, ¿verdad?, de cómo nosotros vamos a poder desarrollar esa lectura o la comprensión como tal. Dice que hay 3 niveles. Aquí los asocia en 3, nosotros los desarrollamos en 5, se recuerda. Dice que el primero comprende que seamos capaces de identificar elementos centrales del texto de manera literal. Si recordamos los 2 niveles de hace 8 días, decía el primero y el segundo que había que identificar personajes, tiempo, espacio, lugares donde se desarrollaba, características de los personajes, idea principal, idea secundaria. Es acá donde nos dice de manera literal, o sea, ¿a qué se refiere cada uno? Cuando hablamos del segundo, dice que podemos interpretar entonces lo que hemos leído. Se recuerdan que ahí en el tercer nivel ya nos decía que nosotros hacíamos un análisis y esquemas mentales de acuerdo a la lectura que llevábamos. Acá lo manifiesta. Y en el tercero dice que es cuando a partir de que podamos dar nuestra opinión personal o emitir juicios. Eso también nos lo manifiesta en el nivel 4 y el nivel 5. Se recuerdan que habíamos hablado que nosotros vamos a emitir juicios y que son juicios personales en su momento que podemos determinar si me gustó la lectura, me parece interesante, lo voy a poner en práctica, me la voy a apropiar, si la acepto, me parece relevante y la voy a difundir. O posiblemente la vaya a rechazar, que a eso es a lo que se refiere como tal cuando nosotros emitimos juicios de valor. Una lectura se comprende, se analiza y de esta surge un punto de vista, de acuerdo a lo que nosotros podamos o la presentemos para nosotros mismos, puede tener una memoria a largo plazo o a corto plazo. Cuando nosotros nos interesó, la mandamos y la persuadimos en lo que la percibimos en lo que es nuestra memoria a largo plazo. Si no nos interesa, la mandamos a la memoria a corto plazo. ¿Y qué va a pasar con esta situación? Simplemente se va a ir olvidando conforme al tiempo porque no me sirvió, no me gustó, me aburrió, no le entendí nada, entonces no me pareció interesante, no fue relevante. Acá dice que también debemos de tener que vamos a relacionar fuentes de información que nosotros ya conocemos para obtener nuevos conocimientos. A eso es a lo que se refiere. Nosotros siempre vamos a tener un conocimiento base, un conocimiento previo, un conocimiento asociado a lo que yo posiblemente vaya a leer. Por eso es que acá dice que vamos a tener conocimientos nuevos como tal. Cada uno de los bloques engloba una temática y va aumentando la complejidad. Se recuerdan que en cada nivel de la lectura nosotros íbamos en su momento como que elevando más el diseño de percepción. En la primera dijimos que solo identificamos personajes, lugares, tiempos. En el segundo ya vamos a identificar ideas principales y secundarias. En el tercero nosotros ya hacemos hipótesis y análisis. En el cuarto ya emitimos juicios y en el quinto ya hacemos todo lo que venimos desarrollando en los niveles. Es acá entonces donde nosotros vamos a agregar ese grado de complejidad que vamos a emitir. Bueno, acá es importante que nosotros mantengamos esta situación. Cuando éramos niños, a nosotros se nos leyeron los clásicos cuentos que todos contamos, ¿verdad? La Caperucita, Pinocho, Blancanieves, La Cenicienta, La Bella y la Bestia. Y todos esos cuentos nosotros los grabamos fácilmente. Después pasamos a leer a personajes como tal. De los personajes nos fuimos a mitos.
De los mitos posiblemente vamos a pasar a una miscelánea. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo ya no voy a tener solo personajes, yo no voy a tener mitos, sino voy a tener toda clase de lectura dentro de mi repertorio. Entonces yo ya no voy a basarme a las lecturas básicas, ¿verdad? Donde vivieron felices por siempre, sino ya vamos a pasar a otro tipo de lectura. Aspectos importantes de la comprensión lectora. ¿Qué es leer? Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué es leer? Dice que leer significa reconocer letras como palabras y palabras como frases. Aquí tal vez nos saltamos mucho, ¿verdad? Porque entonces reconozco las letras, reconozco sílabas, reconozco palabras, reconozco oraciones y luego reconozco frases para pasar a reconocer párrafos y por último a reconocer textos como tal. Bueno, recordemos que nosotros siempre, en primaria, ¿verdad? Siempre nos enseñaron las vocales, esa fue nuestra base. Y comenzamos A, E, I, O, U. Y ya que supimos nosotros identificarlas, vino la maestra y nos enseñó la combinación entre vocales y consonantes. Y nos dijo, ¿verdad? Que la S con la A decía sa, que la T con la A decía ta. Y así fue como nosotros fuimos aprendiendo. Luego ya vimos palabras como tal y a esas palabras que nosotros conocemos, las desarrollamos en oraciones, en expresiones como tal, para formar frases y para formar párrafos. Si yo en un momento determinado no sé qué significa la palabra como tal leer, no sé qué significa la palabra significa, no sé qué significa reconocer, no sé qué es una letra, no sé qué es una palabra, entonces definitivamente yo no voy a poder leer porque yo puedo leer pero si no sé qué significa cada palabra, no sé qué me está diciendo. Lo voy a leer, pero no lo voy a asociar con nada. Acá tenemos entonces que yo tengo que ir asociando las palabras con las frases o todo el texto que se me esté emitiendo. Y ahí entonces yo voy a empezar a desarrollar como tal la comprensión. Es decir, el, el lector tiene que saber el significado de las palabras para poder entender lo que está leyendo. Tiene que existir una relación entre el texto y el lector y el texto. Si yo le doy a un niño de primaria un libro de fisicoquímica, él lo va a leer posiblemente. Lo que no va a entender es a qué se refiere, porque si no le he explicado de primera instancia qué es física y qué es química, pues menos va a relacionar la fisicoquímica, ¿verdad? Como tal. Entonces todo tiene una secuencia. Dice, comprender va más allá de leer, es el proceso mental mediante el cual se asimila lo leído, se piensa, se razona, se otorga un significado. Vean todo lo que hacemos. Leemos, pensamos, razonamos y luego hacemos la significación del texto como tal. Esto se desarrolla en nuestro cerebro. Lo único que nosotros tenemos que ir activando esas situaciones. Por eso es de que se recomienda siempre que ustedes lean, que jueguen memoria, que jueguen, palabras claves, que jueguen el Scrabble, que jueguen, eh, aquellos, aquellos juegos que están en el celular. Se me acaba de ir el nombre, el que tiene como que cubitos y partes que usted va a ir enlazando para formar líneas. ¿Alguien sabe cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, pero al final es que lo que busca es ejercitar su mente, que su razón esté ahí, latente, que esté pendiente, que esté activa, que esté razonando, que esté pensando, que esté activando. Eso es lo que implica como tal la lectura. Tenemos que cada lector va a comprender en un momento determinado, en un tiempo estipulado. No todos los niños, no todas las personas comprendemos al mismo tiempo. O sea, cada uno va a ser en base al tiempo o paulatinamente conforme conozca y entienda el significado de las palabras. En este caso, todos vamos a entender a nuestro ritmo. Pero lo que se quiere entonces, o lo que se busca y se pretende, es que cuando yo tenga la noción de qué es como tal una comprensión lectora, yo tenga aquí a la par un mi diccionario, porque entonces lo que yo no sepa lo voy a buscar. Y entonces ahí ya empiezo a ejercitar. Y sigo leyendo, pero como voy a encontrar la misma palabra varias veces,
Entonces ya sé qué significa, ya no tengo que detenerme tanto. Factores que se desempeñan un papel importante de comprensión lectora, el reconocimiento que el lector posee del significado de las palabras. Lo que les decía. O sea, si yo conozco qué significa cada palabra que está inmersa en el texto, me va a ser fácil asimilarlo. Si no lo conozco, mejor primero empiezo a buscar qué significa cada término para que entonces yo pueda entenderle a mi lectura. Ideas, en este caso conceptos y cultura de acuerdo al lector. Bueno, recordemos que cada texto fue diseñado por diferentes autores que en su momento hablan y se expresan de acuerdo a su contexto. Y nosotros vamos a hablar de acuerdo a nuestro contexto. Acá cabe resaltar, por ejemplo, que vamos a encontrar, si bien palabras nuevas, palabras que no comprendemos el significado, a las cuales vamos a que buscarle un sinónimo. Yo les decía en la clase anterior, se recuerdan que hay muchas personas que determinan a sus niños, por ejemplo, el güiro, el listo, el patojo, el mocoso. eh, a eso, pues un concepto real en el diccionario no vamos a encontrar. Entonces solo lo hace así como que asociación a un niño, ahí, pero que sepa realmente qué significa cada uno, no, no lo tiene, no, no hay un significado como tal. Entonces tenemos que entender que las ideas y los conceptos van a depender a esta situación como tal. La capacidad para cuestionar y juzgar un texto. Bueno, recordemos que nosotros tenemos que tener muy presente que no nos vamos a detener, ¿verdad? En su momento a decir: "Ay, Dios, qué aburrido estuvo el texto", ¿verdad? Bueno, de plan, ahí voy a seguirlo leyendo. Si yo tengo que encontrar una valoración, en su momento, que si lo que estoy leyendo me va a traer un beneficio, en su momento, si yo lo que estoy leyendo me va a dejar una enseñanza, o solo si estoy leyendo por querer pasar el tiempo, pues entonces eso se entiende, ¿verdad? Pero en su momento tenemos que buscar todo lo que nos genera a nosotros algo productivo, algo bueno. Todo se va a llevar un paso a paso. La clave de la lectura no es saber cuántos libros ustedes leen y luego del libro no saben nada. Cuando a veces les hemos dejado en otras ocasiones paquetes de libros, ¿verdad? Uno le pregunta, mire, ¿y qué pasó en tal capítulo? Se queda, no me acuerdo. Y le dice uno, pero entonces, ¿de qué trataba la lectura? Yo me acuerdo que el muchacho se fue a los Estados Unidos, sufrió, padeció muchas cosas, después se regresó y aquí vino a crear su libro. ¿Pero qué más pasó? No, no me acuerdo. Entonces todo es paso a paso. No me puedo saltar los procesos, no me puedo saltar los capítulos porque no tendría sentido entonces la lectura. Acá nos dice un ejemplo, para que un niño pueda obtener raíces cuadradas, pues definitivamente en un curso de matemáticas antes debe de saber multiplicar y antes de multiplicar debe saber sumar, restar y entonces ya tiene él el proceso para poder avanzar a conocer o a saber cómo se elabora una raíz cuadrada. Pero o sea, de primera instancia que yo le vaya a enseñar a él la raíz cuadrada, el niño no lo va a reconocer, no lo va a asimilar, posiblemente ni me vaya a entender de qué le estoy hablando. Entonces, de la misma manera pasa en el ser humano. Tenemos que revisar el texto, tenemos que asociarlo, tenemos que comprenderlo, tenemos que ver en su momento hasta dónde nosotros nos pueda llamar la atención. Cuando usted compra un libro, regularmente siempre va a leer la introducción, siempre. Es lo primero que hacemos. Ver el nombre o el título que está en la portada y luego vemos como tal la introducción. Si en la introducción a mí me llamó la atención, yo compro el libro. Si en la introducción no me llamó la atención, definitivamente no voy a comprar el libro porque no me llama la atención. Entonces no me va a servir de nada porque en su momento voy a comprar el libro, lo voy a leer, pero no me va a gustar. Y entonces va a pasar otra vez a lo que decíamos al inicio, a una memoria a corto plazo. Cada nueva lectura va desarrollando un esquema y ese esquema tiene que ampliar otro y otro y otro con todas las lecturas que nosotros sabemos. No queremos que caiga en esta situación. Dice que cuando el niño ya hace su esquema, él va a ampliar su vocabulario, va a ampliar de cómo se estructura entonces un cuento, una situación. Pero ¿qué pasa? Que en su momento, como él ya sabe que ya leyó Blancanieves, que ahí leyó La Bella Durmiente,
ya leyó La Bella y la Bestia. ¿Y qué pasa al final? Siempre están juntos, el príncipe y la reina. Siempre están juntos. Y así termina felices por siempre. Y también en donde posiblemente al que fue malo, el personaje malo, ¿verdad? El antagonista, se le termina dando un castigo. Y ya entonces él dice: "Ay, volver a leer, no hay otro cuento", porque ya sabemos que siempre va a terminar con un final feliz. Dice que un buen lector no nace, sino se hace. Nosotros siempre en su momento, nosotros no vamos a saberlo todo, sino nosotros vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo vamos a ir aprendiendo? Practicando. ¿Cómo vamos a practicar? Realizando ejercicios que nos vayan a motivar a hacer lo que estamos haciendo. A eso se refiere, así es como nosotros generamos procesos. Al que le gusta fútbol, practica todos los días y hasta técnicas puede hacer. Al que le gusta correr, corre un día 20 minutos, al otro otros 20, al tercer día ya va a correr 25, a la semana se va a correr 30, cuando ya miramos, ya corre el 40, cuando miramos en un mes, 2 meses, él ya corre 45 minutos y ya tiene mejor resistencia, o sea, está practicando, está desarrollando esa técnica. Lo mismo va a pasar en la lectura. Yo tengo que leer, pero ir comprendiendo, y lo que no sepa lo busco en un diccionario, porque entonces así es como yo voy a comprender. No es solo leer, leer, leer cuantísimo documento, porque entonces lo que voy a obtener solo es una fluidez como tal, una precisión en la lectura, pero no voy a tener una comprensión como tal. ¿Dudas al respecto a lo que llevamos, jóvenes, por favor? No, señor, todo bien. Muchas gracias, Francisco. Entonces ahora pasamos a la fluidez y dice que, ¿qué es la fluidez y por qué es importante? Dice, si alguien tiene fluidez para hablar otra lengua o para tocar un instrumento, se observa una calidad natural, elegante y relajada. Sucede lo mismo con las destrezas de la lectura. La fluidez lectora debe ser una capacidad que toda persona debe desarrollar. Aquí no importa la edad, sino nosotros debemos de pronunciar correctamente, hablar correctamente, escribir correctamente, leer correctamente y comprender correctamente. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues en su momento nosotros nos toca que tener ser lectores fluidos, es decir, acá dice, para descifrar cada palabra, nosotros debemos de ir leyendo automáticamente. No quiere decir que nosotros vamos a ir deletreando las letras, porque entonces yo, como voy a tardarme un poquito, ¿verdad? Voy a descifrar qué dice la palabra comprender. Ay, ¿qué es comprender? Ay, yo no me acuerdo. Y entonces ya me quedé, ¿verdad? Ya ahí, ya hice pausa. Posiblemente ya perdí la noción de la lectura solo por una palabra. Entonces, no, el lector fluido o la fluidez como tal consiste en la capacidad de leer palabras o pseudopalabras y textos sin cometer errores de manera expresiva y a un ritmo adecuado, de forma que tanto el lector como en su posible interlocutor puedan indicarle a comprender lo leído. ¿Qué quiere decir con un interlocutor? A veces nosotros leemos para otras personas. Entonces, que la misma persona que está escuchando está entendiendo lo que yo estoy leyendo, que los 2 al mismo tiempo estemos comprendiendo de qué se está hablando, ¿verdad? Que cuando yo diga: "Ay, pero es que aquí saber qué era, ¿esto qué significará esto?". No, mejor vuelvo a leerlo, que dice: "La fluidez lectora consiste en la capacidad de leer palabras y pseudopalabras, el texto". No, pero saber qué son pseudopalabras. No, mejor vuelvo a leerlo, y entonces me voy a detener y voy a perder una fluidez lectora. Por una palabra que yo no entienda, que no sepa, yo le voy a perder el ritmo a la lectura. Entonces, por eso se aconseja que nosotros siempre tengamos unas 3 veces la lectura. La primera es como que una revisión, la segunda, entonces ya empiezo a agarrar, ¿verdad?, de qué se trata para que la tercera yo comprenda realmente de qué estoy tratando. Esto se hace regularmente cuando uno quiere repasar algo como tal. Cuando uno va a leer algo, pues sí, definitivamente uno lo lee una vez solamente, ¿verdad? Pero cuando uno quiere repasar algún tema, lo tiene que hacer de esa manera. Harris dice que en su diccionario
de lectoescritura define a la fluidez lectora como la libertad, la superación de los programas. En este caso, cuando nosotros tenemos algo que nos impida el leer, porque en la mente del ser humano todo es posible. Le dice usted, mire, lea este libro. Ay, pero cuántas páginas. Pero miren el grosor. Lo primero que hacemos cuando no nos gusta leer, vemos el número de páginas, el grosor del libro y la letra que tenga el libro. Eso es lo primerito que nosotros juzgamos. Si uno dice, todo eso tengo que leer, pero quiero ver la letra, pero quiero ver si es doble página escrita o solo la parte de enfrente. Quiero ver cuántas páginas son. 500 páginas. ¿Cuándo voy a terminar yo de leer? Las 500 páginas usted puede leerlas en unas 3 horas, y le estoy diciendo exagerado. Entonces, se supone que nosotros tenemos que tener una fluidez lectora, pero al mismo tiempo una comprensión como tal. Y acá también hay otro autor que nos define la fluidez lectora. La fluidez lectora es un proceso que incluye habilidades eficaces de decodificación, o sea, de comprensión. Mi mente está decodificando la palabra. Yo quiero saber qué dice, yo quiero saber qué pasa, por qué se llama así, para qué sirve, con qué la asocio, un sinónimo, un antónimo de la palabra, que permite al lector comprender el texto. Existe una relación recíproca entre la decodificación y la comprensión. Cuando nosotros decodificamos, estamos desprendiendo qué significa la palabra. Y entonces ya decodificar, yo ya lo voy a entender y la comprendo. La fluidez se manifiesta en la lectura de manera oral precisa, rápida y expresiva. Que yo lea rápido, pero que sea precisa y que sea en su momento expresiva, es decir, que tenga claridad. Si a mí me toca que leer en voz alta, entonces que yo tenga claridad para que los demás me entiendan. A eso es a lo que se refiere. Y lo mismo va a ser si fuera una lectura silenciosa, porque de todas formas yo no me puedo pasar de aquí para acá y solo superficialmente lo vi. No me sirve de nada porque yo pude haber leído todo esto en un segundo. De todas formas me voy a regresar porque no lo entendí. Entonces, todo eso influye mucho en esta situación. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que leamos de manera rápida tiene que ser comprensible. Acá nos dice que la fluidez lectora es ampliamente recomendada por especialistas de instituciones y que debe de ser enseñada sistemáticamente. Por eso nosotros comenzamos ahorita a comprender, asimilar, aprender, hacer nuestro, que es una comprensión lectora, para que después de que nosotros ya entendamos como tal cómo debemos de comprender y entender un texto, pasemos a una velocidad, a una fluidez lectora. Dice, los métodos a desarrollar la velocidad con precisión y exactitud pueden ser lecturas repetidas, lo que les decía. En su momento es necesario que hagamos 2 o 3 veces la misma lectura. Y entonces eso me va a ayudar a mí a aprender y a repasar las palabras que pueda tener un texto para que cuando yo lea un texto similar, yo ya voy a asociar la palabra de cuál me está hablando. A eso se refiere como tal en las lecturas repetidas. Dice que nosotros regularmente, después de realizar varias lecturas licenciosas, podemos alcanzar, óigase muy bien, hasta 100 palabras leídas correctamente por un minuto. Y muchos a lo mejor pueden lograr más todavía. Pero todo tiene que ser comprendido. O sea, no es que yo me lea 200 en un minuto, pero no haya entendido nada. Por eso se trata de una lectura repetida. Otra es una lectura asistida. Esta lectura asistida se puede dar en 2 fases. Una dice coral, cuando el profesor y sus estudiantes están leyendo como tal. ¿Han escuchado los niños de primaria que uno pasa en las clases y todos están leyendo a una sola voz junto con el profesor? Y dice, 1, 2, 3, y todos leen en voz alta. En otra modalidad, el alumno lee y señala las palabras mientras escucha el texto grabado en su audio. A veces, el alumno puede grabar y todos van a una sola voz. Entonces, es asistida porque en un momento determinado, alguien que no sepa pronunciar la palabra, está el profesor para él.
Otra forma que puede ser asistida es con mi propia persona, lo que aquí dice. El alumno puede grabarse para escuchar las veces que sean necesarias. No es lo mismo que yo me escuche, no es lo mismo que yo me grabe, porque en un momento determinado, pues yo por mis exigencias, ¿verdad? Voy a leer rápido las frases, pero posiblemente no le coloqué las tildes, no le hice la entonación que tenía que hacerlo, no le hice la pausa que tenía que hacer. Y por eso a veces no leemos correctamente. Y cuando se nos pide que leamos en voz alta para los demás, a todos nos da nervio. Y terminamos, espero no confundirme, lo primero que hice, ejemplo, en la lectura oral el profesor en voz alta y cuando ya vamos en la segunda, usted está en su memoria, no me voy a confundir, con los alumnos en otra modalidad, en otra modalidad. Y entonces ya se detiene usted. Y lo que se quiere es que mejor usted se grabe y se escucha las veces que sean necesarias para que usted pueda entonar, para que usted pueda rectificar, para que usted se pueda escuchar, para que usted pueda reconocer la palabra como tal. A nosotros casi no mucho nos gusta eso, ¿verdad? Nos sentimos raros cuando tenemos que grabar, pero es necesario. Una ocasión, yo creo que se los dije en la clase pasada, les comenté que mi niño estaba aprendiendo apenas a leer y él, cuando ve a los animalitos, dice el ganso y el pelícano. Le puso tildes. ¿Por qué razón? No tengo ni la menor idea, ¿verdad? Pero me imagino que él, en algún animalito vio también que tenía tilde y cuando él lo pronunció, así lo dijo. Entonces es necesario que nosotros leamos y leamos correctamente y hagamos entonaciones donde estén las tildes y pausas donde estén punto y coma, ¿verdad? No podemos decir la lectura punto, un método muy dificultoso es, difundirlo en obras teatrales, punto. No, ¿verdad? O sea, tengo que hacer las pausas para que sepan las personas que ahí está finalizando la oración. Una lectura teatral. Cuando las personas participan en obras teatrales, se aprenden sus personajes y están lee y lee y lee el mismo personaje o sus diálogos y sus capítulos que van a presentar. Entonces, eso es importante también, hacer ese tipo de actividades. Lectura radiofónica. Es una variante, dice, del método anterior, consiste en una rama de la radio. Lo mismo, vamos a grabarnos, vamos a compartir, ¿verdad? Los audios que nosotros, grabemos para que los demás nos escuchen. Y si me van a escuchar y me van a decir que estoy mal, pues tengo que rectificar, ¿verdad? Ese es el fin primordial, o sea, rectificarnos unos con otros, no burlarnos unos de otros. Este modelo en sí mismo es un método que consiste en que el alumno convierta en su propio modelo de la fluidez lectora, lo que les decía. O sea, yo me voy a corregir, yo me voy a escuchar, yo me voy a observar, yo voy a ver. Como cuando a usted le toca que exponer algo en público. ¿Qué es lo primero que a usted le dicen cuando a usted le corresponde exponer algo en público? Mire, párese frente a un espejo y hable. Y hable todo lo que tenga que hablar frente a un espejo y así se le va a quitar el nervio. Se le va a quitar la intimidación, porque entonces usted ya se va a ver y se va a decir, ay, no, no me voy a parar así, ¿verdad? Mejor me paro recto. Ay, no, no hago el brazo así porque se va a ver mal. Y entonces usted se está viendo y usted está hablando y usted está diciendo, se está compartiendo. Ya cuando usted lo tiene que decir en público, ya ni se va a acordar de las cosas que tenía que hacer o no hacer, porque ya ha practicado. O sea, ya se ha identificado usted con su papel como tal. Bueno, ¿tienen alguna duda de las técnicas que hemos mencionado? ¿De qué es la fluidez lectora y por qué es importante la comprensión? ¿Por qué tenemos que ir paso a paso en relación a acompañar a la fluidez lectora y de lo que es la comprensión? Pues para mí todo claro, sí. Todo bien, Muchas señor. gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces acá tenemos la evaluación de la fluidez lectora, pero yo me voy a quedar hasta aquí. Y en la próxima clase que tengamos voy a avanzar con esta parte. Hay 2 tareas para hoy. Una, que usted resuma este documento que hemos visto. Y la otra es que usted va a tener que leer hacer 2 lecturas de un pequeño documento que yo le envié. En el documento que yo le envié, le envío ahí 10 lecturas.
en las instrucciones dice que tiene que hacer 2 por cada semana. ¿Cómo vamos a comenzar? Entonces, 2 me entrega la próxima semana, 2 la siguiente y 2 la próxima y así sucesivamente. ¿Qué van a hacer? Las instrucciones dice que trabaje en el mismo documento que yo le envié. Entonces, no es mucho y no vayan ustedes a pensar que los estoy poniendo a leer medio libro. No, es bien sencillo. Apenas la lectura es una hoja y luego trae 2 hojitas de trabajo. El trabajo ya está ahí, ahí se lo pido de una vez qué es lo que tiene que hacer. Luego viene la otra hojita de lectura y vienen otras 2 hojas de trabajo. Hojas de trabajo de preguntas que ahí mismo en la lectura están. El fin es que queremos es comprobar, ¿verdad? Que usted esté asimilando, comprendiendo la lectura. No es comprobar la lectura en sí, sino que usted comprenda esa lectura. A eso es a lo que me refiero. Entonces, vean, mi espacio para grabar se está terminando, entonces en cualquier momento se va a cerrar, pero ustedes tienen que volverse a conectar, por favor. Con el mismo link vamos a volver a entrar. Entonces, por favor, si no han descargado su documento, descárguenlo. Vamos a trabajar ahorita. Revisen, por favor, las lecturas. Si tienen dudas, en un momentito nos volvemos, se vuelven a conectar. Voy a cerrar mi espacio porque si me lo cierra de la nada, no me gusta que se quede entrecortado. Entonces, por favor, y nos vamos a volver a conectar. Prohibido el que no se vuelva a conectar. Como de todas formas, yo siempre le tomo capturas a las para llevar mi control, entonces ya sé yo quién está presente y quién no. ¿Estamos? Sí, señor. Muchas gracias, Señor. Dani. Gracias por responder. Ya les dije que me respondan porque si no voy a aparecer yo como que le estuviera hablando al aire.